Hola a todos, somos Carla Gandolfo Bensusa, Laura Galeana Cruz y yo Alejandro Grano Bejarano y vamos a exponeros nuestro trabajo titulado Adiós ciencia política o la sociología política. Este trabajo va sobre Giovanni Sartori, que es un politólogo italiano nacido en 1924, que es conocido por ser uno de los fundadores del nacimiento de la ciencia política como ciencia de investigación, campo de investigación en la universidad. Junto a otros politólogos como pueden ser Juan José Linz. Sartori fue profesor de la Universidad de Florencia, alternó también estancias en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford y en la de Columbia, fue profesor de huésped en las universidades de Harvard y Yale, fue investigador en la American Enterprise Institute en Washington, y bueno, entre todas estas cosas también ha escrito más de 30 libros y monografías durante toda su vida académica. Ha ocupado bastantes cargos de prestigio dentro de las varias universidades en las que ha impartido clases y ha sido galardonado con una gran cantidad de premios por las investigaciones y sus trabajos. Entre las obras más significativas que tiene encontramos la que nosotros vamos a explicar, que es un ensayo titulado Hacia dónde va la ciencia política, en la que hace una reflexión sobre cómo ha evolucionado la ciencia política desde sus inicios hasta el día de hoy. Y hace una crítica sobre por qué ya no se considera una ciencia elemental, o mejor dicho, no se debe de considerar una ciencia elemental debido a que ha perdido el peso que tenía en un principio para considerarse como ciencia propia en sí misma. Más adelante mis compañeras hablarán de este tema, explicarán la teoría de Sartori mucho más extendida y también hablaremos sobre César Cansino, que le hace una crítica a este ensayo de Sartori y se expondrán las dos teorías. Sartori en el artículo se considera a sí mismo como un viejo sabio al que le gusta reflexionar sobre la ciencia política porque tiene como dos etapas. La primera donde sí que aboga más por cómo se desarrolla al principio la ciencia política y otra desde un punto más reflexivo y lógico. Según Sartori, la ciencia política nace en Europa occidental a principios de 1950. Todo el pensamiento anterior no se le denominaba como ciencia política, era pensamiento político sobre la naturaleza de los gobiernos. La ciencia política ha pasado por diferentes estadios. Está el estadio previo a la Primera Guerra Mundial y el estadio posterior de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial el pensamiento político estaba sometido a los enfoques jurídicos, sociológicos o históricos. Ya después de la guerra emerge la ciencia política, creando un nuevo convenio. Critica a la ciencia política con influencia estadounidense, ya que tiene una amplia visión cuantitativista y de métodos estadísticos para validar el raciocinio político, a pesar de haber trabajado muchos años en universidades estadounidenses, como nos ha comentado nuestro compañero. También critica al modelo de Reino Unido, que desde 1950 hasta la actualidad los ingleses se negaron a denominarla como ciencia política, llamándola estudios políticos o de gobierno. Sartori reniega esta idea, llamarlo estudio y no ciencia supone una bajada de estatus. Un estudio político es un estudio sobre la cultura de algún fenómeno político concreto y no tiene el estatus de una investigación cognitiva. Además, los estudios no exigen bases metodológicas ad hoc. Entonces, ¿qué tipo de ciencia debería de ser la ciencia política? Distingue la ciencia política de la ciencia económica. La ciencia económica se mide cuantitativamente. La ciencia política puede medir un criterio de utilidad, de interés o de beneficio. Por lo tanto, no se puede medir con el grado de estadística, de contabilidad. Sartori dice que se ha adoptado un modelo inapropiado de ciencia, optando por las ciencias duras, las ciencias exactas. La ciencia política es una ciencia blanda. Hay que pensar antes de contar, usando la lógica. Eso es la ciencia política. La ciencia política de la Academia estadounidense ha deformado las potencialidades reales de lo que debería ser la ciencia política. La ciencia política ha perdido su rama aplicada, haciendo que sea una teoría sin práctica. No proporciona un conocimiento que pueda ser utilizado debido a la falta de práctica. Estos errores han conducido a la creación de la teoría de las consecuencias no intencionadas, con fin de justificar los fracasos de predicción, pudiendo en su gran mayoría haberse previsto con facilidad. ¿Cómo debería ser una disciplina política? Debería ser antiinstitucional, que no debe de estar amarrada al sistema, y debe de ser conductista, no estática, para ver el desarrollo de los fenómenos. Debe ser tan cuantitativa y estadística, es decir, no rechaza del todo el cuantitativismo y la estadística.
y se debe privilegiar la vía de la investigación teórica, pero sin descuidar el nexo que debe haber entre la teoría y la práctica. La teoría es práctica sistematizada. ¿Para qué vale el conocimiento de la ciencia política? El pensamiento político no es una ciencia pura, no solo busca datos, es también una investigación sociológica, ya que se compromete a recolectar evidencia, es una ciencia aplicada. Es un conocimiento aplicado que puede ser verificado o cuestionado. Para que haya un pensamiento político-científico no hay que abandonar la mejor prueba de la veracidad de la ciencia, su función pragmática. Sartori pone de ejemplo la democracia. No intenta buscar una definición de la democracia, sino se pregunta que hasta qué grado es democrático un Estado o una democracia. No busca una definición, ya que hay miles de definiciones. Diciendo qué grado de democracia podemos medir la democracia. Hay que definir definiendo límites para ver qué debe de ser y no debe ser incluido. Como última pregunta, se pregunta que hacia dónde va la ciencia política. La norteamericana dice que no tiene salida, pero que académicos inteligentes la han salvado evitando la mega cuantificación de la disciplina. Sartori introduce un término, el behaviorismo. Esto es un movimiento interdisciplinario, el método común de todas las ciencias. Todas estas ciencias son behavioral sciences, antes de ser ciencia política, sociología o psicología. Los métodos y técnicas de investigación son patrimonio interdisciplinario, al que recurren todas las ciencias. El movimiento behaviorista es interdisciplinario, no reduccionista, pero aún así contiene un alto componente reduccionista. El behaviorismo contribuyó a la sociologización de la ciencia política, es decir, a la reducción de la ciencia política a la sociología política, porque los fenómenos cuya observación le da preferencia son los mismos fenómenos observados por el sociólogo. Si creemos a la versión reduccionista del behaviorismo, la ciencia política es parte de la sociología, pero de esta manera también la economía podría considerarse parte de un contexto amplio, habiendo que reducirla a sociología de la economía. Sujetándonos a este criterio, también la sociología debería de desaparecer, ya que la noción de sociedad es una construcción teórica, ya que solo existen relaciones sociales, que son vínculos que se remiten a esas unidades últimas que son los individuos particulares. Sujetándonos a esta lógica del behaviorismo, la sociología la absorbería la psicología social, pero nuestro saber quedaría reducido. Con esto se pretende la división y especialización del trabajo cognoscitivo. Adiós a la ciencia política, crónica de una muerte anunciada. Bajo este título, César Cansino, politólogo y filósofo mexicano, lleva a cabo un ensayo del propio ensayo de Sartori, en el que da por concluida la ciencia política ligada a la rama filosófica que él junto a otros académicos habían fundado como campo de investigación. Cansino rechaza las ideas que otros estudiosos han realizado sobre el ensayo de Sartori, apuntando que se dejan llevar por su estatus económico y que prefieren desacreditar al autor, apuntando en ocasiones incluso a su edad, antes que analizar y reflexionar sobre las debilidades que Sartori analiza acerca de la disciplina científica política. De esta manera, Cansino defiende, en consonancia con Sartori, que la actual ciencia política solo puede ofrecer datos inútiles e irrelevantes. Señala dos líneas sobre las que la ciencia política ha ido encaminando sus estudios. La primera línea se relaciona con la propia realidad política, la cual da lugar a un constante cambio de objeto de estudio, de dominios y de dimensiones, es decir, las instituciones y prácticas políticas, los procesos y procedimientos, los sujetos, las acciones y sentidos y los símbolos y significados. La segunda línea se refiere a la producción teórica y científica de la política en el ámbito académico e investigador, la cual se ha ido conformando a través de múltiples aportaciones a lo largo del tiempo establecidas en función del contexto dado y que dan lugar a una amplia diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas. Al estudiarse ambas líneas de manera simultánea, el objeto de estudio de la ciencia política no resulta de una consonancia común en su definición, sino de la concepción que le da a aquel que la estudia. Así será el objeto de estudio el que defina y seleccione las metodologías y técnicas aplicables, no la ciencia política en sí. Cansino destaca el uso del método científico para el estudio de la política e indica que esto es lo que diferencia a un politólogo de un comentarista. No obstante, acorde con Sartori, Cansino resalta la escasez de interés científico que se ha otorgado al contexto general de la diversidad que la política alberga, ya que, tal y como señala, los análisis se han centrado en cuestiones específicas con posibilidad de demostración empírica, en lugar de abarcar la realidad política total. Así, la prevalencia del método científico como forma de investigación ha tomado más fuerza que el pensamiento político.
Para explicar este argumento, Cansino indica la obsesión que la ciencia política ha mantenido por definir empíricamente la democracia, tratando de ofrecer una definición objetiva y precisa que permita analizar cualquier régimen que presuma como democrático y establecer comparaciones. De esta manera no se admite otra manera de estudiar las democracias si no es a través de criterios normativos y determinantes, empíricos y rigurosos, dando lugar a que la ciencia política se vaya apartando de su propósito inicial. Este empirismo y cientificidad impiden una completa observación de lo que la ciencia política debería estudiar y tener en cuenta. Los estudiosos políticos creen que el establecimiento de normas rigurosas y presuntamente objetivas podrán desarrollar análisis justos. Sin embargo, esta creencia, tal y como afirma Cansino y el propio Sartori, no es más que un ilusorio. Se centra en buscar datos a la vez que se alejan de la indagación en la realidad y dejan de abarcar todo el campo de implicación que conlleva y requiere la ciencia política. Cansino aboga por una flexibilización de las fronteras de estudio con, por ejemplo, la filosofía política. Bueno, pues una vez que hemos visto las dos teorías más desarrolladas, vamos a sacar una serie de conclusiones sobre las ideas principales que hemos explicado. En primer lugar, destacar sobre el análisis de Sartori que hace a la metodología que la ciencia política necesita alejarse de lo que él llama las ciencias duras, que son la economía y las ciencias puras, como ya hemos podido ver, ya que no es aplicable la metodología exhaustiva y rigurosa en la que usan estas ciencias para aplicarla tanto a la ciencia política como a la sociología. Otra de las críticas que se hace y conclusiones que nosotros sacamos es que Sartori dota de mucha importancia la necesidad de la teoría sobre la práctica, para que las investigaciones políticas pues se desprendan de las ciencias puras que no tienen nada que ver con la ciencia política. Otra de las conclusiones es la necesidad que tiene la sociología dentro de la política para que sea capaz de volver realmente a lo que fue en un inicio o para lo que se llegó a crear en el 1950. O sea, no la objetividad del dato, sino la interpretación de este dato y entender así las realidades existentes que hay en la sociedad. Hay que centrarse en la lógica por encima de la estadística, según Sartori, y no darle tanta importancia, como ya he dicho, a esos datos absurdos y vacíos que de nada nos sirven porque son cosas que otros campos también pueden hacer. Entonces se dejaría como en un segundo plano la ciencia política en sí. Para terminar, podemos decir que se necesita una desvinculación que afirman Cansino y Sartori en su metodología dentro de la ciencia política para que tome la importancia de ese principio, como ya hemos dicho. Lo clave sería el tener una metodología propia de tanto la ciencia política como la sociología, que son muy próximas, para que de verdad sean lo efectivas y eficaces que se necesita que sean ambos campos de estudio. Entonces, el tema es que la sociología no solamente obtiene datos vacíos y simples a primera vista, como pueden hacer, por ejemplo, la estadística, como ya hemos visto que también hace la economía, sino que esos datos, aparte de fabricarlos, también los explica y les da un contexto y un sentido por el que se producen esos datos, y eso es algo muy importante que tiene la sociología. Por eso Sartori, cuando habla de adiós ciencia política o la sociología política, lo que está diciendo es que hay que acercar la política a la sociología y viceversa, para que creen un campo de estudio propio y una metodología propia que de verdad sea eficaz a la hora de investigar. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, a todos y a todas por la atención. Esperemos que os haya gustado la exposición, que hayáis aprendido bastante, y si tenéis alguna preguntilla que hacernos o cualquier duda que os haya surgido, reflexión, pues estamos encantados de escucharos y de debatir y reflexionar con vosotros.